Cuando dije que quería documentar una serie sobre Aguascalientes, mucha gente me dijo que no valía la pena, que en ese estado no había nada si no fuera por su feria de San Marcos. Sin embargo, descubrí que Aguascalientes es mágico. Este es un recorrido por sus 3 pueblos mágicos: Real de Asientos, Calvillo y San José de Gracia. Empezamos con Real de Asientos. De origen minero, fue el primero en ser nombrado pueblo mágico y es el municipio más antiguo del estado, incluso más que la ciudad de Aguascalientes. Este pueblo es 27 años más viejo que Capital Aguascalientes. Este pueblo minero, desde 1548, fundado por Diego de Ibarra, da la casualidad de que cuando llegan, una señora estaba cocinando cerca de unas piedras y con lo caliente escurría algo blanco. El español le preguntaba que si era queso, él dice no, con lo caliente así escurre. Analizan la piedra y era plata a flor de tierra. Esto se riega en España como si fuera pólvora. De hecho, se vienen familias completas a ayudar a los trabajos de mina. Lo que se encontró más que nada es oro. Es en el Cerro de Altamira, que es uno de los 3 picos más altos del estado. Fundado en 1548, Real de Asientos es tan antiguo que debajo de su parroquia existe un sistema de túneles. Vamos a entrar a un túnel. Este túnel tiene 5 metros de profundidad y 70 metros de largo. Lo construyeron los chichimecas para proteger a la parroquia del pueblo. ¿Qué es lo que pasaba? Hay un manantial en las profundidades y ese manantial podría dañar a la iglesia. Entonces el túnel rodea la parroquia y así pues también funciona como un desagüe para el agua. Ya empezamos a avanzar con cuidado. Hay corrientes de aire aquí, miren la vela. Hay más aire que en la superficie, vean. Ay, no. Ay, aquí encontramos a Jesús. Mira, eso nos da más tranquilidad. El altar lo colocaron las personas que estuvieron destapando el túnel, principalmente porque sabemos que trabajar bajo tierra siempre ha sido muy difícil. En los trabajos de recuperación del túnel, porque es un túnel ya muy antiguo, pues encontraron restos humanos. Bueno, no sé si notaron, en las ramificaciones que tenemos a los costados se siente como dolor, como angustia. Eso es lo que yo siento. Yo creo que tienes poderes sobrenaturales. En la parte de arriba tenemos unas mandíbulas. Sabemos que anteriormente los cementerios se colocaban muy cerca a los templos, ya que se decía que entre más cerca al templo, más cerca a Dios. Y la otra porque al momento de que las personas hacían esta mezcla, bueno, ellos eran esclavos. Y para los españoles valía más una mula que un indio o un esclavo. Entonces si el esclavo moría durante la jornada laboral, no sacaban el cuerpo. Escuchen esto. Aquí ya podemos encontrar el manantial, la razón por la cual construyeron este túnel, para proteger a la parroquia de este manantial. Ya salimos del túnel, 70 metros de largo, y encontramos la parroquia de Nuestra Señora de Belén. Vean con su color amarillo. El manantial que está en las profundidades ha causado este daño en la cantera de la parroquia. Esto es humedad. Esta parroquia la construyeron del año de 1705 al año de 1715, muy rápido por las minas. Estaban en su pleno auge y tenían pues el recurso. ¿Y qué características arquitectónicas tiene? Por ejemplo, en muchos de los templos se acostumbra a tener una cúpula en la parte de arriba. Si vemos, esta no la tiene. De hecho, el techo que vemos no es original. El techo original era de pura madera, pero amenazaba con colapsar. Por eso lo cambiaron a estas bóvedas. Oye, me decías que aquí tienen unas campanas gigantes. Sí, las campanas se encuentran en el atrio de la iglesia. Está considerada como una de las más antiguas y una de las más grandes. Pesa 4 toneladas y la campana más antigua nos data de hace aproximadamente unos 350 años. La parroquia está dedicada a Nuestra Señora de Belén y su tesoro es un Cristo articulado. Su cuerpo está formado por partes de restos humanos. Fue traído desde Barcelona, España, hace más o menos unos 300 años. Tiene partes humanas, que es el cráneo, las mandíbulas, las costillas. Tiene un forro de cuero de res. Y se le llama articulado porque tiene flexibilidad en sus articulaciones. Puede mover la cabeza, el cuello, los hombros, las rodillas, los tobillos y la cadera. Son los que puede mover.
campana es especial por la aleación, tiene oro, plata y bronce. Y eso hace que el sonido sea más especial. En la parroquia está la Pinacoteca de Asientos, que atesora pinturas de Miguel Cabrera, gran exponente del barroco en el virreinato. Algo que me llamó mucho la atención de la Pinacoteca es en esta parte donde están los libros. Encontramos El Olimpo del Sabio, que es un libro que data del 1691, muy antiguo, y en él podemos apreciar la evolución del español. Encontramos un español arcaico aquí. Este florecimiento de arte y cultura en Asientos fue posible gracias al puje de la minería, así que fuimos al Museo Minero a aprender sobre esto. Real de Asientos forma parte de la ruta Tierra Adentro. Esta ruta también es conocida como la Ruta de la Plata. De aquí del pueblo salían las carretas cargadas de plata y lo embarcaban a España. Cada 40 kilómetros por la Ruta de la Plata existe una hacienda. Era lo que caminaban los carruajes en un día. Esto para evitar el ataque de los indios y aparte para descansar. Asientos fue tierra de chichimecas. Tenemos esas puntas de flecha que igual le llaman chuzos. Cuando cazaban un animal era para quitarle la piel. ¿Cuál es el mineral más precioso, digamos, que sacan de aquí? El oro. Ah, el oro. Wow. El oro Wow. es este. ¿Es oro? Este es el oro. Aquí tenemos lo que es un traje típico de aquí, de Real de Asientos, y tiene pues bordados de flora y fauna y de la vida, ¿no?, humana. Tenemos aquí los chichimecas, tenemos el conejito, tenemos también el águila real. En el Cerro de Altamira habita el águila real, ahí está su santuario. El águila real, nuestro símbolo, es un patrimonio y está en peligro de extinción. Cuando ella ya tiene un aproximado de 40 años, se va a una parte muy remota, se golpean los peñascos, se tumba el pico, se tumba las garras, se tumban las alas. Ahí dura 150 días, 5 meses. Devuelve a crecer el pico, las garras, las alas y vuelve a volar. Wow. Es un proceso muy doloroso para ella, pero es de que vive o muere. Porque su pico ya lo tiene muy encorvado y no se puede alimentar. No puede alimentar sus crías, no puede volar igual, ni la presa la puede agarrar igual. De hecho, hay un evangelio que dice: renuévate como el águila. En cuanto a la fauna, está considerada como la reina de los cielos. Después del museo, fuimos a la casa más famosa del pueblo. Vamos a entrar a la casa de unos artesanos y vea la fachada, qué bonita es. Es una casa con fachada de geoda. Es una roca volcánica que se extrae de aquí, un mineral muy muy precioso. El padre de familia y artesano Jesús García Segovia, quien fue minero, es la mente maestra detrás de esta idea. Ya había subido anteriormente al cerro y había visto una piedra. Se le hizo curioso de que estuviera grande y redonda. Al momento que se quiebra la piedra, miro que tenía producto por dentro. Son burbujas volcánicas. Con el paso del tiempo y el agua se forma lo que es el cuarzo, y pues de esta manera formó lo que es su casa. Y así, poco a poco, fue transformando su casa. Pues mi papá dijo, pues ¿por qué hacer un baño como cualquiera si tengo muchas piedras? Entonces pues decidió hacerlo de esta manera. Todo está forrado excepto la taza. Tenemos sus llaves, la jabonera, todo. Y de esta manera sale el agua, como les digo a los turistas. Tenemos agua fría y hay agua helada por si gustan bañarse. Miren. Wow, muy natural. Estas llaves también son de piedra, volcánica. Y qué natural, ¿no? Bañarse con este baño. No fue nada fácil para el artesano transformar su casa, porque tenía que caminar largas jornadas para recoger la piedra geoda. En su familia, compuesta por mujeres, encontró el apoyo. Alrededor recorríamos 5 kilómetros. Somos 7 mujeres con mi mamá y solamente mi papá. Nos llevábamos lo que son nuestra mochila, bote o carretilla, y de esa manera traíamos lo que son las piedras. Sufrimos de todo: lluvias, fríos, calor, aires. Nos daba vergüenza lo que era llegar del cerro todos aterrados, asoleadas. Y una vez le dije a mi papi, le dije, ¿sabes qué? Para la mera verdad me da vergüenza. ¿Tú te agüites, hija? Dice, sí, a mí también. Dice, pero mira, un día vas a ver. Y pues ahora vemos lo que pues es este trabajo y nos da mucho orgullo tener lo que es esta casa. Incluso la familia llegó a ser blanco de críticas.
las personas decían, el güero está loco, ¿qué va a hacer? Su locura llegó hasta este punto, nunca creímos que la casa fuera a ser turística. Curiosamente le sale agua, como los cocos. ¿Y qué tan complicado era traer estas piedras? Ay, pues era una jodota. Esta es la piedra geoda, vean cómo la abrió. Manos expertas artesanas. Esto lo protege de las malas vibras, de cualquier persona algo envidiosa que ande rondando por su casa. Y mire, con este cuarzo lo tiene resuelto. No nos podíamos ir sin conocer al artesano. Entonces usted antes era minero. Sí. ¿Por cuántos años? El último periodo fue de 10 años, cuando se descubrió la minería de los 2 cerros a tajo abierto y ahí estaba el oro. ¿Y es cansado ser minero? Sí, teníamos que cargar 10 toneladas de explosivo para detonar unos 300 barrenos diarios. Cuando se termina el oro, él innova con sus artesanías. Hago lámparas de piedra, macetas, alajeros, tortugas, toros, caballos. Vienen los turistas y pues aquí los atendemos. Los invitamos aquí a Real de Asientos para que vengan a conocer lo que es la Casa de las Piedras Geodas. A pesar de la menor producción minera, Real de Asientos se niega a convertirse en un pueblo fantasma. Después de que trabajan las minas, dejan de funcionar, la gente se va del pueblo y surgen los pueblos fantasmas. El Real de Asientos se niega a ser un pueblo fantasma. Aparte, aquí en el pueblo estuvo la realeza. Aquí en el pueblo vivió la única virreina mexicana, que fue la esposa de Félix María Calleja. Calleja fue un general que derrotó a Hidalgo en el puente Calderón cerca de Guadalajara. Ella se llamaba María Francisca Ignacia de la Gándara, de la Cardona, de la Puebla, de Rubín, de Celis García Rojas. Wow. Y le decían Pancha, ¿verdad? Tanto Pancho para que le digan Pancha, ¿verdad? Ajá. Luego fuimos al santuario de la Virgen de Guadalupe, el cual inspira paz como cualquier otro, pero guarda un secreto. Detrás del mismo se encuentra el cementerio más antiguo de Aguascalientes. Consideramos que es el más antiguo del estado de Aguascalientes. Ese primer cementerio quedó bajo la iglesia actual de la Virgen de Guadalupe, pues se tenía la creencia de que entre más cerca te sepultaran de una iglesia, pues más cerca estarías de Dios. Anteriormente a las personas se les embalsamaba en un petate, se embalsamaba, se enrollaba e iba a lo que es la tumba. Entonces hoy día cuando una persona muere es muy común escuchar en el pueblo de Real de Asientos decir, ya se petateó, ya se murió. Y es algo que se ha adoptado en todo el país, ya se petateó, ya se murió. Voy ahorita a bajar a donde sepultaron a los sacerdotes de aquí. Todos sabemos que aunque diga aquí que hay igualdad, incluso en la muerte no hay igualdad, porque los sacerdotes se sepultaron más cerca de la iglesia, del santuario. ¿No te da miedo? No, no da miedo. Pero es increíble. Literal podemos ver los huesos de los sacerdotes aquí. Y ellos pues tenían una mayor jerarquía en el pueblo y por eso están más cerca de la iglesia. Y bien, todos estos cuadritos era donde guardaban los restos. Este primer cementerio o camposanto se construyó para la élite de Asientos, tras una pandemia de gripe que no sabía de clases sociales. Vamos a comer en el restaurante Puente Nacional y vamos a probar lo que es muy típico de aquí, que se llama conejo a lo chichimeca. Mire, es conejo del campo. Ya una vez que está cocido lo doramos tantito y le ponemos las verduras, que es el chile, el jitomate, la cebolla. Se llama conejo a la chichimeca. El nombre del platillo es debido a pues que aquí en el pueblo habitaron los chichimecas y era uno de los productos que consumían en la región. Todo está recién hecho, ¿eh? Aquí tengo un pedazo bastante grande de carne de conejo, que es tradicional de aquí, conejo a la chichimeca, ¿no? Vamos a probarlo. Tiene especias,
No pica, no pica. De hecho sabe más a la comida hindú, más o menos, porque yo creo que tiene comino. Es muy rico. Aquí estoy tomando algo que parece la piernita del conejo y me encanta comer conejo. He tenido la oportunidad de probarlo en Hidalgo. Tiene un toque muy rural, muy casero. Esta es agua chichimeca. Tiene jamaica, guayaba y canela. Doña Lolita también es la presidenta del Comité del Pueblo Mágico de Real de Asientos. Es un pueblo muy tranquilo, como ustedes ya lo observaron, es un pueblo muy bonito, ¿verdad? Un pueblo en el cual, pues, si ustedes se fijan, no hay aglomeraciones de gente. Yo que tengo este local, este negocio, pues a mí me gusta, lo que hago, lo hago con todo mi corazón. Yo quiero que la gente se sienta a gusto, que se sientan como en su casa, de ofrecerles la comida casera. A tan solo 5 minutos de Real de Asientos se localiza un ex convento franciscano construido a inicios del siglo XVII. Fue construido después de la aparición del Cristo de Tepoztlán, santo patrono de los mineros, que se apareció en un árbol de Tepoztlán. Ahí tenemos al Cristo del Tepoztlán. El Cristo del Tepoztlán es una imagen muy valorada en Jalisco, en Aguascalientes. Es muy milagrosa y me gusta porque tiene el color de piel chichimeca como el mío. Este convento cuenta con pequeñas celdas en donde rondaban los frailes franciscanos hace cientos de años. Aquí era donde hacían el baño los frailes franciscanos. Me han dicho que hay como unos espíritus malos aquí, entonces para evitar alguna mala vibra o mala energía, tenemos todos que tocar la cruz. Calvillo es el segundo en ser nombrado pueblo mágico. Se funda en 1772. Ante la falta de una iglesia, las primeras 2000 personas que habitaron el valle no podían recibir sacramento, a menos que viajaran muy lejos. Así que el hacendero don José Calvillo hizo una donación de tierra y se construyó la iglesia, lo que marca la fundación de la villa. Todo en este pueblo tiene un toque a guayaba. Los helados de su plaza son el mejor ejemplo. En la plaza de Calvillo se puede probar la nieve de guayaba, es deliciosa. Mi nombre es Erlinda Rojas, estamos aquí a sus órdenes todos los días de la semana y los invitamos a probar la nieve de guayaba, que es lo más pedido aquí en Calvillo. Calvillo ganó el concurso para ser la sede permanente del Museo Nacional de los Pueblos Mágicos. Es increíble que hayan logrado resumir toda la diversidad de los pueblos mágicos en un solo museo. Por definición, los pueblos mágicos son aquellos con leyendas, con historia, que han sido escenario de hechos trascendentes para nuestro país. Es un muy buen resumen de toda la riqueza cultural que tiene México. Vale la pena visitar si quieres descubrir, y a mí me está llenando de emoción ver como cositas que he visto en todos los pueblos mágicos que he visitado. En Calvillo no puede faltar la presa de Malpaso, que está rodeada por la Sierra del Laurel. Hay restaurantes y cabañas, actividades como paseo en kayak o en lancha, desde donde podrás ver garzas blancas y aves migratorias. La cortina de la presa la puedes cruzar caminando y en épocas de lluvia es un gran espectáculo. Es un sitio ideal para los amantes de la naturaleza. Esta es la presa de Malpaso, un lugar icónico en Aguascalientes y de Calvillo. Calvillo se encuentra protegido por la Sierra del Laurel, una prolongación de la Sierra Madre Occidental, con altitudes máximas de 2.760 metros sobre el nivel del mar, desde donde nacen cascadas como la del Garruño, que alimentan al valle, sus presas, y es la fuente de vida del matorral subtropical, la vegetación de la zona. En Calvillo se ubica la cúpula más grande de América Latina, en la parroquia del Señor del Salitre. Tardan más de 100 años.
en construirla. Una de las cúpulas más grandes de América Latina. Cuando se quería cerrar esta cúpula, en 3 ocasiones se cae. Y hasta que se termina construyendo base de cántaros de barro rellenos de ceniza. Se caía porque si se quería cerrar la cúpula, pues era muchísimo peso para el tamaño que tiene de diámetro. Y bueno, aquí en la iglesia tenemos la tradición y la leyenda que nos hace ser pueblo mágico. Él es el Señor del Salitre, este Cristo crucificado. La leyenda se debe a su aparición. En la fiesta de mayo, que tenemos la fiesta patronal, participamos de 9,000 a 11,000 personas. Nos dirigimos a una huerta de guayaba a las afueras de Calvillo para apreciar su cultivo de primera mano. Qué rico huele, se respira guayaba. ¿Qué representa la guayaba para Calvillo? La guayaba para Calvillo es el fruto que le ha dado fama a nivel nacional. El cultivo se tiene que realizar de forma manual para evitar dañar a las guayabas, y son estas manos de trabajadores mexicanos quienes las toman con cuidado del árbol de 3 metros de altura para que llegue a nuestros hogares. Vean cómo andan arriba de los árboles. ¿No te da miedo? No. ¿A qué hora comienzan el cultivo? A las 7 de la mañana. ¿A qué edad empezaste a cortar? Pues de los 11 años ya andamos aquí con mi papá. ¿Nunca te has caído? Cada rato. Sí, tiene que ir uno con cuidado aquí arriba. Ajá. Y más cuando llueve se pone un resbalón. Ellos cortan la guayaba bajo el intenso sol del Bajío. Andamos cortando guayaba. El pueblo supo aprovechar a la guayaba para su bienestar. Cuando Calvillo era ese productor número 1, pues era un ingreso muy grande. La gente que tenía huertos y se dedicaba a esto, pues tenía muy buenos ingresos. Pruébalas, están buenas. Esta está muy dulce, muy suavecita. ¿Sabes? Como unos changuitos allá arriba, por ahí andamos. ¿Verdad? Usted no le gana. ¡Visiten Calvillo! ¡Pueblo mágico! Luego fuimos a la fábrica de dulces de guayaba más famosa. Llegamos a la comunidad Chiquihuitero, donde vamos a probar los famosos dulces de guayaba, porque aquí aprovechan todo. La venden, pero además producen sus dulces aquí. Un producto que se hace utilizando leche y guayaba. Es algo exquisito. No ácidos, no colorantes, no esencia, no conservadores de ningún tipo y la menos cantidad de azúcar posible. Dulces nutritivos, dulces naturales. Y bueno, el turismo le encanta venir a comer los panes de Calvillo. Y si son de guayaba, qué mejor. ¿Y cuál es el producto estrella de esta fábrica? Uno de los favoritos de los productos líderes es la violeta. Una guayaba deshuesada, precocida, rellena de leche con nuez. Es el dulce orgullo de la ciudad de Aguascalientes, por lo lechero del Valle de Aguascalientes y lo guayabero de Calvillo. Sumamos las dos particularidades de estos valles y diseñamos la violeta. Nunca he comido nada así, en ningún lado del mundo. ¿Y cuál es la misión de esta pequeña empresa? Lograr hacer hijos de la guayaba al mundo, igual que los mexicanos. El frío de alguna manera provoca macicez y dulzor en la guayaba y hace que aparezcan un color rosado que se antoja. Para mí, la guayaba representa un vehículo con el que hemos estado familiarizados toda la vida porque hemos sido creados con guayaba. Los invitamos a FL Grupo Fruitland
en Calvillo, Aguascalientes, a comer, a conocer la historia, a conocer el pasado, el presente y lo que creemos que va a ser el futuro. Tenemos muchos planes en Calvillo. Estamos creando monumentos históricos en este momento. Al día siguiente nos esperaba más magia. El tercer y último pueblo de Aguascalientes en ser nombrado mágico es San José de Gracia. Aquí se ubica el monumental Cristo Roto. Durante décadas el Valle de Aguascalientes había soñado con la construcción de una gran presa que proveyera de agua al estado. Sin embargo, el presidente Elías Calles ordenó a los ingenieros construir la presa en donde se encontraba el antiguo pueblo de San José de Gracia. El pueblo quedó bajo las aguas de la presa en 1935, obligando a los habitantes a dejarlo. Los pocos que quedaron fundaron un pueblo nuevo. Para llegar al Cristo Roto hay que cruzar en lancha por la presa Elías Calles. Para esta comunidad, para San José de Gracia, Pueblo Mágico, ¿qué significa la presa? En la actualidad es un detonante de turismo, un área de oportunidad para el turismo religioso, que es el que estamos realizando ahorita. Este es el mayor sitio de peregrinación en toda Aguascalientes. Vean qué gigante es, 28 metros de altura y 3 metros de base. Es gigantesco. En Sevilla, España, vivió un padre que se llamaba Ramón Cue. Él nació aquí en México, sus padres eran españoles, ellos salieron pues huyendo de la guerra civil española. Él estudia, es sacerdote jesuita. Un par de sus libros hablan sobre esta imagen, donde él encuentra una imagen rota. ¿Quién te quebró? ¿Por qué te quebró? ¿Qué pensaba esa persona cuando te rompió? Y nunca esperaba una respuesta porque era una imagen de madera, una imagen inerte. Escuché una voz que le decía pues que se callara, ¿verdad? Cállate. Haces muchas preguntas y Señor, pero es que me duele verte roto. Es que es eso lo que yo quiero, que cuando me veas roto te acuerdes de todos los que están como yo, rotos, aplastados, indigentes, oprimidos, enfermos, mutilados. Y es un reflejo de lo que le sucedió al antiguo San José de Gracia cuando se inunda, ¿verdad? Cuando se inunda todo se pierde, todo se rompe, todo se quiebra. Y quien tuvo recursos compró en otro lugar. Quien no tenía recursos pues se quedó a hacer un pueblo nuevo aquí, ¿verdad? Y con una imagen mutilada, rota también, recordamos lo que ahí pasó. También en San José de Gracia hay adrenalina. Se encuentra este cañón semidesértico que puedes atravesar con un paisaje impresionante en el Parque Boca de Túnel. ¿Cómo vas? Muy bien, me encanta. En el primer puente, y me dicen que es el puente más largo de todos. Es todo un circuito de 13 puentes y 2 tirolesas. Y es por este cañón hermoso, hermoso. Los miembros de la comunidad rural Boca de Túnel de Potrerillos dirigen un parque de aventuras con un sistema de puentes colgantes, tirolesa y escalada sobre las paredes del cañón. Aquí tenemos la cortina de la presa. Cuando alguien te diga que Aguascalientes no tiene nada, recuerda cerciorarte por ti mismo.